comunales, dignatarios, afiliados de las juntas de acción comunal del municipio de Girón, de primer y segundo grado. Hoy queremos invitarlos a que se sigan uniendo a esta iniciativa de crear una cultura comunal. Me presento, mi nombre es Marlon Steven Aguilar Rincón y pues hoy nos acompaña Leonardo Rodríguez para dar inicio a esta nueva iniciativa para poder contribuir con el desarrollo y gestión en sus comunidades. Leito, no sé si quiera ahí complementar. Señores, buenas tardes, un cordial saludo para todos mis comunales. En esta ocasión, pues vamos a tratar varios temas de su interés. Les agradecemos prestemos la mayor atención. Esto lo hacemos con el fin de crear una cultura comunal y que todos conozcamos muy bien los procedimientos de reconocimiento y los procedimientos referentes a las juntas de acción comunal para hacer una gestión idónea de nuestra organización comunal. Muchísimas gracias. Gracias, Leito. Bueno, vamos a apagar nuestras cámaras para que esta jornada, pues, y esta plataforma nos permita hacer una mejor señal en vivo para que tenga alta calidad. Voy a compartir acá la pantalla y pues bueno, entremos en contexto, sin más preámbulo. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que es el procedimiento de inscripción o reforma de estatutos de sus organizaciones comunales. Vamos acá a hablar algo sobre la ley 2166 que fue actualizada. Esta ley, pues como lo menciona en su artículo 96, dice que pues todos los organismos de acción comunal se deben de dar su propio reglamento, ¿cierto? Y pues muchos de ustedes se preguntarán, no sé, Leito, ¿qué se preguntará la gente? Bueno, ¿y qué es el reglamento? Pues yo lo defino como nuestra ruta de navegación, nuestra diccionario, podríamos llamarlo, nuestro razón de ser, aquel documento que nos imparte las directrices o que nos da nuestras normas para poder desarrollarnos internamente. Ale, ¿tú qué opinas al respecto? Marlon, pues yo creo que los estatutos como tal es el ideario de la Junta, lo que la Junta quiere que se realice en cada caso. En él pues deberíamos registrar todos los temas generales, tanto como particulares, funciones y demás, con el fin de que no hayan dudas, no hayan espacios para la duda respecto a los procedimientos que hay que llevar, ¿sí? O sea, cuando estamos cometiendo una falta, cuáles son los deberes que tengo, cuáles derechos también tengo, a quién debo recurrir cuando tenga cierta molestia con algún procedimiento, algún conflicto organizativo que tenga, qué se hace en el caso de un conflicto comunitario. Todas esas dudas y situaciones que suceden dentro de las juntas de acción comunal quedan establecidas dentro de esos estatutos muy importantes que sea del conocimiento de toda la Junta, Marlon. Así es. Entonces, como lo decía Leito, es lo que nos va a permitir a nosotros funcionar internamente, ¿verdad? Entonces, iniciemos. ¿Qué nos dice la ley? Y quiero que estemos muy pendientes acá, y es que nos da un plazo máximo, y el plazo máximo es de un año, es decir, hasta el 18 de diciembre del 2022 debemos de registrar nuestros estatutos en el ente de inspección, vigilancia y control, ¿sí? Esto ya no es una directriz que nos está dando esta nueva ley, y pues muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa si yo no voy y radico mis estatutos, si yo no los actualizo? ¿Qué pasa con esto? Aleito, ¿qué pasará? Bueno, Marlon, indiscutiblemente, si ante el ente de inspección, control y vigilancia no hacemos la respectiva solicitud de inscripción, pues estos estatutos estarían por fuera de la legalidad,
¿sí? Toda vez que no estarían reconocidos, aprobados e inscritos en el ente de inspección. Entonces carecerían de validez hasta tanto se realice este procedimiento, Marlon. Pero bueno, y muchos se preguntarán y dirán, listo, o sea que me van a sancionar, ¿sí? Entraría un proceso de sanción hacia esas juntas que incumplan. Pues sucede lo siguiente, Marlon. Pasa que la ley 2166 en ese parágrafo transitorio estableció muy claramente que en el término de un año se debían adecuar sus estatutos e inclusive sus libros. Pero el tema que nos ocupa pues son los estatutos. ¿Esto qué quiere decir? Que el 18 de diciembre, cuando se sanciona esta ley, entonces a partir de ahí empieza a correr el año. Para el 18 de diciembre del 2022 se cumple ese término y hemos tenido un año para realizar esta gestión, para actualizar nuestros estatutos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Entonces, indiscutiblemente, el ente de inspección, control y vigilancia deberá requerir, una vez llegado el término del 18 de diciembre, posterior a esto, por ejemplo, el 19 de diciembre ya empezaría o tendría facultad para requerir a las juntas de acción comunal que no han hecho este debido proceso de actualización ordenado en la ley, ¿sí? Para que explique a manera de descargo cuáles son las razones por el cumplimiento al ordenado, ¿sí? Esto con el fin es de que explique y establezca las causales por qué no lo ha realizado. Y pues habría, si haya lugar, pues se darán las respectivas sanciones, que recordemos que las sanciones pueden variar entre una suspensión hasta por 90 días como una cancelación de la personería jurídica, ¿sí? Una suspensión de la personería jurídica o una cancelación de la misma, ¿sí? Obviamente, pues el ente de inspección, control y vigilancia realizará el respectivo trámite y el debido proceso para esto, ¿sí? Entonces, esa sería como la duda que tendríamos, que cuál es el procedimiento, qué es lo que qué sucedería si no actualizamos los estatutos. Eso sería lo que pasaría, ¿no? Gracias, Leito. Entonces, ahí ya nos quedó un poco más claro de que claro que sí habría una sanción. Entonces, ¿es o no importante hacerlo? Claro que sí. Pero entonces, entremos un poco más en detalle. Recuerden que para eso se hicieron las leyes, para cumplirlas. Y en el artículo 15, muy específicamente de la ley 2166, establece cuáles son los requisitos o acápites mínimos que deben de contener los estatutos y son los que están citados acá en el slide, en la presentación que les estamos mostrando. Pero muchos de ustedes dirán, bueno, pero venga, sí, chévere, pero no tenemos como las herramientas para elaborar unos estatutos de tan gran magnitud o que cumplan con todos estos requisitos y con todas estas condiciones. Pues ahí eso es lo que queremos lograr con este nuevo programa, con estas nuevas iniciativas y es que les podamos brindar herramientas, les podamos brindar documentos facilitativos que los coayuden a ustedes a cumplir con esta normatividad. Ya hay un estatuto modelo borrador que les va a servir a ustedes para que lo implementen al interior de las comunidades. Obviamente, y haciendo un hincapié de que no es camisa de fuerza, es una guía que les puede servir a ustedes para que es un insumo que les va a servir para que puedan lograr actualizar estos estatutos y cumplir en los términos que incurre en la ley. Acá hay que mencionar algo y es que estos estatutos se deben de registrar en el ente de inspección, vigilancia y control para que allí se haga una revisión normativa y se dé la viabilidad de si cumplen o no con estos numerales que estipula la norma y de pues no incurrir pues con esa falta de legalidad, ¿sí? Y que pues sean devueltos y pues esto genere ahí un reproceso. ¿Listo? Entonces continuemos. Leito. Sí, sí, Marlon. Indudablemente, aquellas
aquellas solicitudes que de pronto no reúnan el mínimo de requisitos o la cantidad o no se mencionen esos acápites mínimos, pues el ente de inspección, control y vigilancia tendrá que hacer la respectiva devolución explicando por qué se considera que desaprobados la inscripción de estos estatutos, ¿sí? Entonces nos vemos en esa situación. Pero aquí viene otro tema que es parte del proceso y es las condiciones generales para la aprobación de reforma o actualización de estos estatutos, ¿sí? La ley muy claramente nos cita 3 artículos específicos muy importantes que vamos a mencionarlos acá para que tengan presente. Primero, el artículo 42 establece que dentro de las funciones de la Asamblea está adoptar y reformar estatutos. Entonces, por lo tanto, podemos dejar claro que el órgano respectivo para adoptar y reformar estatutos son la Asamblea. El artículo 32 nos establece la validez de las reuniones, es decir, que explícitamente nos establece en su literal E que la aprobación, la adopción y reforma de estatutos no podrá ser de otra manera más que en la asamblea o con por lo menos la mitad más uno de sus afiliados reunidos, ¿sí? Y que lo aprueben por lo menos 2/3 partes de esto, ¿sí? Es decir, que no habrá como tal quórum supletorio, para nada. En este caso, tiene que estar la asamblea la mitad más uno, ¿listo? Debe que haber lo que llamamos el quórum decisorio. El artículo 78 también nos aclara sobre la facultad que tiene el ente de inspección, control y vigilancia en aprobar estos estatutos en su inscripción, ¿sí? Más exactamente, nos menciona que deben ser inscritos ante las entidades que ejercen inspección, control y vigilancia, no solamente los estatutos, también la reforma, los nombramientos, la elección de dignatarios, todo este tema que ustedes conocen, así como los libros, e inclusive la disolución de las juntas también van acá. Entonces, Marlon, ¿su merced qué opina con respecto al cumplimiento de estas condiciones generales? ¿Qué cree que podría suceder si no se cumplen estas condiciones generales para la reforma o aprobación de esta reforma de estatutos? Claro, Leito, como lo decíamos anteriormente, si no se cumple con estos criterios o estas condiciones, pues no tendría viabilidad la aprobación por parte del ente de inspección, vigilancia y control estos estatutos, esta reforma o esta actualización. Mucha gente se pregunta y dice, pero venga, si las juntas de acción comunal son autónomas, ¿por qué deben de registrar sus estatutos ante el ente de inspección, vigilancia y control? Ya Leito nos lo mencionaba en su artículo 78. Aquí hay que resaltar nuevamente de que estos estatutos deben de venir con todas las condiciones que establece la norma, que establece la ley, porque pues si esto no viene de esta manera, el ente no podría otorgarle esa certificación, la cual les otorgue la aprobación de esos estatutos. Y para resaltar, y es muy importante lo que mencionaba Leito en su artículo 32 sobre la validez de las reuniones y de las decisiones, rápidamente, recuerden que instalar la asamblea debe de ser con la mitad más uno de sus miembros y para poder tomar decisiones con las 2/3 partes de los asistentes allí en esta asamblea. Aquí, pues siguiendo en esa cultura comunal, siguiendo en aras de facilitar la operación, pues hemos creado un documento facilitativo, el cual les permita a ustedes una ruta lógica y que pues cumpla con las condiciones de la normatividad, la cual es el modelo de acta de aprobación de la reforma o actualización de esos estatutos. Básicamente vamos a centrarnos en el desarrollo de esta asamblea, como lo es el llamado a lista y verificación del quórum,
Entonces, vamos a recordarlo. Es importante y ustedes dirán, pero ¿por qué repiten tanto? Porque muchos, quizás ahí es donde fallamos. Entonces, Leito, el punto número 1, llamado a lista y verificación del quórum. Sí, señor. El llamado a lista y verificación del quórum debe ser la primera actuación dentro de la asamblea, en la cual vamos a definir o a determinar si existe el quórum reglamentario para la aprobación de los estatutos. Recordemos, hacemos un llamado a lista. El deber ser es que vamos a nombrar todos los afiliados que tenemos en el libro y vamos a constatar que la persona se encuentre presente y nos va firmando el listado de asistencia. Una vez hemos verificado, entonces en el acta se levanta es el resumen de la situación. Entonces ahí, como lo dice ese artículo primero, establecemos que contestaron un ejemplo. Vamos a manejar los ejemplos. Entonces, digamos que la Junta tiene 100 afiliados. Entonces, la ley ordena que para la reforma de estatutos es la mitad más uno. Entonces, por lo menos tuvieron que habernos contestado 51 afiliados. Entonces, vamos en el supuesto del deber ser. Entonces, contestando 51 afiliados presentes de los 100 afiliados inscritos al libro, ¿sí? En el ejemplo de que fueran 100 afiliados. Entonces, ya establecimos que hay quórum, ¿sí? Y ahí podemos seguir con el siguiente punto de la asamblea. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice sobre la designación del presidente y secretario de la asamblea. Estos son uno de los nuevos temas que queremos que empecemos a crear dentro de nuestras asambleas. Siempre es importante preguntarle a la asamblea si quieren que el presidente electo y el secretario electo sean quienes presiden y lleven a cabo la asamblea, ya sea general o extraordinaria. Es importante que la asamblea diga, sí, que continúen ellos, o en su defecto, que nombren a un presidente o a un secretario solamente para esa asamblea que se va a desarrollar. Esa es una de las nuevas ideas o condiciones que se van a empezar a idealizar a partir de la reforma de estos estatutos. Pero acá quiero centrarme en el punto 3 y es en la lectura y aprobación de la actualización de esos estatutos. Muchos se preguntarán, venga, pero si mis estatutos tienen 100 hojas, imagínense en qué momento yo los voy a leer, en qué momento los vamos a aprobar, si a duras penas la asamblea queda en pie máximo media hora, ya después de la media hora las personas empiezan a ir. Una recomendación, una sugerencia muy respetuosa que se le hace al presidente y al secretario es que cuando citen a la asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria, para la aprobación de la reforma o la actualización de los estatutos, envíen el modelo que se diseñó para ustedes, un modelo que, como decíamos anteriormente, cuenta con todas las condiciones que establece la normatividad. Entonces, envían la citación de la asamblea y en ese mismo envío envían, valga la redundancia, el modelo de estatutos. ¿Para qué? Para que todos los afiliados pues lean esos estatutos. Y como yo los envié 8 días antes, ¿sí? Pues van a tener 8 días para leerlos, para que cuando lleguen al día de la asamblea, pues ya lleven claras las ideas que están o no están de acuerdo de modificar o de actualizar. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo? Instalamos la asamblea, llegamos al punto de lectura y aprobación de actualización de los estatutos. Entonces, vamos a hacerlo por capítulos. Entonces, empezamos. Desarrollo, entonces se da lectura a los estatutos. Capítulo primero, sobre las condiciones, sobre la denominación, sobre el tiempo de la Junta de Acción Comunal. Listo. ¿Alguien tiene alguna objeción sobre este capítulo? Desaparecerá por allá alguien y dirá, sí, yo considero de que deberíamos de cambiarle el nombre a la Junta. Estoy acá colocando ejemplos muy particulares, ¿sí? Entonces, ahí que la misma asamblea en pleno decía si sí es viable esa modificación que dijo la persona o el afiliado o si no es viable. Porque imagínense ustedes empezar a leer capítulo
perdón, artículo por artículo, parágrafo por parágrafo, es algo muy dispendioso y pues no creo que vayan a lograrlo porque como lo decía anteriormente, máximo una asamblea dura entre media a 40 minutos. Entonces esta es la manera más fácil o recomendable de que lleven a cabo este punto. Nuevamente, empiezan a poner a consideración el capítulo. Y si alguien tiene alguna modificación y si la asamblea, ojo, lo aprueba, tiene que quedar escrito en el acta de que la asamblea aprobó la reforma de ese artículo o de ese capítulo y lo que va a hacer el secretario muy juicioso que es, en una hojita aparte, en una hojita en blanco, hace la respectiva anotación de cómo debería de modificar o cambiar ese artículo, ese capítulo o ese parágrafo. ¿Listo? Sigamos en la ratificación y en la aprobación del acta de la asamblea. Entonces, ¿aquí qué debemos de hacer? Pues ya vamos por terminada esa asamblea y como lo mencionábamos, es muy importante de que cuente con la firma del presidente, ya sea el electo o el que eligieron para la asamblea. Tiene que ser el que se eligió para esa asamblea junto con el secretario porque ellos son los que van a dar fe de que esos estatutos se debatieron, se socializaron y cumplieron pues con toda la normatividad legal. A continuación, pues podemos revisar el documento facilitativo oficio solicitud de aprobación, inscripción y reforma de estatutos. ¿Qué significa esto? Recordemos que esto no son camisa de fuerza, vale la aclaración de nuevo, es decir, que estos documentos no son los únicos, pero desde nuestra cultura comunal hemos creado estos documentos para que sea fácil entenderlo y para ir cumpliendo los requisitos mínimos que establecen ya sean los procedimientos del ente de inspección, control y vigilancia o la misma ley. Entonces, este comunicado, este oficio que presentamos ante el ente de inspección, control y vigilancia será una solicitud donde el presidente va a relacionar los documentos que se presentan. Entonces, para este caso en particular, esto se presenta normalmente, el procedimiento es que presentan 2 copias de los estatutos, el acta de aprobación de los estatutos, el listado de los afiliados asistentes a la asamblea, el cual debe ir suscrito por ellos, va a confirmar, copia del libro de afiliados y la certificación expedida por la autoridad competente relacionada con la delimitación del territorio en el cual desarrolla su actividad el organismo de acción comunal. Estos 5 ítems deben ir, pero venga, hacemos una salvedad acá. En el caso de que la Junta se acoja a este modelo de estatutos, no es necesario que presente copias de los estatutos, no. Simplemente como nosotros ya tenemos el modelo, lo que hacemos es que ustedes manifiestan en el cuadrito que pueden ver a través de esta solicitud, adicionalmente manifiesto que deseamos recibir copias emitidas por su oficina, ya que la Junta de Acción Comunal se ha acogido voluntariamente al modelo sugerido de estatutos que acá se presenta sin realizar modificaciones, toda vez que reúne el ideario de este organismo comunal. Ahí marcan sí o no según el caso. Entonces, eso en el caso de que ustedes ven que reúne el ideario, entonces que reúne los mínimos que ustedes desean, listo. Sin embargo, en el caso en el que ustedes establecieron en su asamblea y que quedó en la asamblea registrado en su acta algún artículo adicional o algún cambio con respecto a este modelo, ustedes muy bien lo pueden anexar en otra hoja adicional y establecen cómo desean que se proyecte ese artículo. Esto con el fin de reducir trámites y mejorar el proceso de revisión, ya que no habría que revisar todo el documento, sino que simplemente anexamos o hacemos las debidas modificaciones que ustedes nos relacionan en respeto a la autonomía que tiene la Junta. Adicional a eso, en el mismo cuadro ustedes pueden ver en el segundo renglón
que hay otro ítem que dice: esta Junta de Acción Comunal cuenta con pila pública, con el fin de legalizar aquellos comités del agua de las juntas de acción comunal del municipio, e ingresar estos comités dentro de la Junta, toda vez que manejan o administran los dineros de la Junta. Para que esto sea legal, por favor marquen, en el caso de que tengan pila pública o lo administren los dineros, marquen en la casilla sí con una X. En el caso de que no, marcan en la casilla no. Esto con el fin de que nosotros activemos desde pues el ente de inspección, control y vigilancia active la comisión del agua, con el fin de que ya ustedes pueden luego levantar el reglamento, aprobarlo, y queda activa su junta con la pila pública y procede a hacer los trámites legalmente, y tiene la suficiente autoridad y facultad para hacer los cobros respectivos, los cortes, todo eso que lo trataremos posteriormente en otra capacitación que va muy directamente para estos casos particulares de las juntas que manejan pila pública. Finalmente, el presidente de la junta, en este caso el presidente en propiedad, el reconocido por la resolución última que tengan de reconocimiento, deberá suscribir este documento con número de cédula, y anexo a él deberán colocar el correo electrónico, su dirección de correo electrónico y el teléfono, con el fin de que podamos comunicarnos más rápidamente si hay algún faltante, o para darle respuesta para que se notifique de esa resolución, ¿sí? No sé si en este caso, Marlon, se me queda algo que me pueda recordar. Vamos aquí a tomar unos temas puntuales, porque pues muchos se preguntarán: y uy, 2 copias de los estatutos. Sí, entonces recuerden que este es un modelo. Lo que buscamos nosotros es facilitarles a ustedes la operación. Aquellas juntas que se acojan a este modelo, lo único que tienen que hacer es firmar la última hoja y traerla impresa junto con el acta de aprobación de estatutos. Es decir, me devuelvo un poquito, esta acta que estamos viendo en pantalla, ¿sí? El listado de afiliados asistente a la asamblea, copia del libro de afiliados y, ojo, la certificación expedida por la autoridad competente, es decir, en este caso, la Secretaría de Ordenamiento Territorial, donde relacionen la delimitación del territorio en el cual se desarrolla la actividad del organismo comunal. Es importante que lleguen esta certificación, porque muchos de los expedientes que se ha revisado de las juntas no cuentan con esta certificación. Quizás en el momento en cuando se hizo el traslado del archivo de la gobernación se traspapeló y pues no existe. Es por esta razón que es importante de que soliciten a la Secretaría de Ordenamiento Territorial a través de un oficio, lo radican en ventanilla única y esperan el certificado. Es importante que mencionen un correo electrónico para que a ese correo le llegue el certificado. Estos son los documentos de que deben anexar. Ojo, ahora hay dos escenarios. Uno en el que la Junta se acogió al modelo de estatutos. Entonces, ¿qué presenta? Las 2 copias, en este caso no es de los estatutos, sino de la última hoja. Recuerden, la última hoja es la que ustedes van a firmar, tanto el presidente y la secretaria, y todos dirán: pero ¿por qué la última hoja? Porque desde la dirección se les entregará las copias de los estatutos. Entonces, por esta razón, solamente deben de llegar la última hoja firmada. El acta de aprobación, que es la que les mencioné anteriormente, el listado de afiliados, copia del libro y la certificación. Es importante porque sin estos documentos no se podría continuar con el trámite de inscripción y reforma de los estatutos. Esta es la lista de chequeo que está diseñada para poder nosotros saber que sí se está cumpliendo con esos requisitos para que inscriban sus estatutos en el ente de inspección, vigilancia y control, que, ojo, volvemos nuevamente, reiteramos, hasta el 18
de diciembre, 18 de diciembre del 2022 de este año, está el plazo máximo para que reformen y radiquen sus estatutos en el ente de inspección, vigilancia y control. No sé si acá Leonardo tenga algo que mencionar al respecto en cuanto a la lista de chequeo. Respecto a la lista de chequeo, pues es un recorderis de lo que hablamos en el oficio de solicitud. Ahí van relacionados precisamente esos mismos datos. Que el listado de chequeo pues nos obliga a revisar que venga un oficio claramente dirigido al ente de inspección, control y vigilancia, y los demás puntos del 2 al 6 pues son los requisitos, ¿sí? Recordemos, este listado de chequeo nos recuerda que hay que tener en cuenta el mínimo de temas que debe tratar un modelo, el cual en el modelo que hemos compilado y editado para ustedes ya están todos estos, y adicional a eso están tratadas muchas problemáticas que se presentan en el municipio. Yo quisiera tomarlo que en la siguiente cuadro, para que ustedes no se me vayan a ir con la duda, ahí tenemos la última página del modelo de estatutos, la cual para aquellos que se acojan solamente tendrán que imprimir esta y firmarla el presidente, el que presidió la asamblea, es decir, el mismo que firma el acta de asamblea, aquí debe firmar con número de cédula, e igualmente el secretario con la respectiva número de cédula. Estos son los que firmarán esta hoja. Entonces, para aquellos que se acojan al modelo, simplemente presentarán esta última hojita, ¿sí? Ya para el caso particular de aquellas juntas que hagan modificaciones, entonces se tendrá que hacer el respectivo cambio y la adición de los artículos que sean pertinentes. No olvidemos que hay que diligenciar tanto en ese artículo 170, si ustedes lo detallan, encontramos día, mes y año en el que se levantó el acta y el número respectivo del acta, ¿sí? Y, como les digo, la firma del presidente o el secretario de la Junta, entonces, o secretaria de la Junta. A eso debe ir muy clarito, acompañado de sus firmas. Entonces, finalmente, Marlon, pues aquí encontramos todo lo correspondiente al proceso de aprobación de reforma de estatutos por parte del ente de inspección, control y vigilancia. Edito, vale aclarar y es de recordarles a todos nuestros compañeros comunales que básicamente los estatutos vendrían siendo esta hojita. ¿Por qué? Lo volvemos a repetir, porque pues el ente de inspección, vigilancia y control les otorgará las copias, es decir, y para que no se confundan, o sea que yo tengo que imprimir todas las hojas, no, solamente esta última hoja, y es la que van a llevar firmada. Ojo, para aquellos que se acojan al modelo de estatuto, quienes no se acojan a ese modelo y tengan algunas inclusiones, sí deberían de traer la hojita en blanco en donde traen esas nuevas inclusiones, y en el ente de inspección, vigilancia y control se les haría o se les colaboraría con esa inclusión y con esa reforma, siempre y cuando haya viabilidad y cumpla con la normatividad legal. ¿Listo? Entonces, acá, sin más preámbulos, vamos a presentar de manera muy rápidamente el modelo de estatutos que se diseñó para el municipio de Girón, para las juntas del municipio de Girón. Entonces, este modelo de estatutos cuenta con 24 capítulos, 170 articulados y pues algunos parágrafos que complementan o que aclaran de alguna manera o que amplían el alcance de esos artículos y las disposiciones finales. ¿Listo? No nos vamos a detallar mucho en esta presentación, pues dado que ustedes, tanto dignatarios como afiliados, se van a tomar la tareita de leerlos, de revisarlos y pues si están de acuerdo, acogerse a esos estatutos, modelos que fueron diseñados por parte de nosotros. Entonces, miremos acá el capítulo primero. Nos habla sobre la denominación, la naturaleza, los fundamentos de desarrollo de la comunidad
ustedes ven acá el número 1 y dirán, bueno, ¿y eso por qué el número 1? Porque el número 1 hace referencia a la hoja en donde está este capítulo. Entonces, el artículo primero lo encontramos, el artículo primero que habla de denominación, lo encontramos en la hoja número 1. El artículo 2 de naturaleza, lo mismo, lo encontramos en la misma hoja. Pero ahora pasemos al capítulo 2, que habla sobre el territorio, domicilio y duración. ¿Sí es que nos aparece el número 2? ¿Por qué? Porque esto lo encontramos en la hoja número 2. Es más, o palabras menos, esto vendría siendo nuestro índice. Este es el índice de nuestros estatutos. ¿Listo? Asimismo, pues en el capítulo 3 encontramos los objetivos, los principios de nuestros organismos comunales. En el capítulo 4 encontramos todo un articulado sobre los afiliados, sobre qué es la definición de afiliado, cuáles son los requisitos, la residencia, cuál es el acto de afiliación, qué me impide a mí para no afiliarme, cuáles son mis derechos, cuáles son mis deberes y es mi desafiliación. Y aquí hay que mencionar que nosotros, tomando en cuenta todas esas problemáticas, todas esas solicitudes de las diferentes juntas de acción comunal, pues las tenemos en cuenta. Y aquí, para traer un ejemplo a población, el tema de desafiliación. Hay mucha problemática con la desafiliación. ¿Por qué? Porque la desafiliación, muchas personas en estos momentos están tomando como si fuese un juego pertenecer a una junta de acción comunal. ¿Y por qué yo lo digo de esta manera? Porque por cualquier rabieta o por cualquier discusión que se tiene al interior del organismo de acción comunal, entonces tenemos esa costumbre de que renunciamos hoy, pero mañana ya, entonces ya no quiero renunciar. Y eso pues genera también un desgaste en la dirección, porque pues no sabemos si sí quiere o no quiere, porque primero pasan que sí, luego que no. Entonces, y pues allí también están todas esas causales de desafiliación para aquellas personas que incumplan con los estatutos. Sí, entonces, siguiendo, pues encontraremos en el capítulo 5, pues los órganos de la Junta de Acción Comunal. Es decir, acá se definen cuáles son todos esos órganos nominadores que tiene la Junta, como lo puede ser a manera general, qué comités, la Asamblea, ¿sí? Respecto a la Fiscalía, respecto el Comité de Convivencia y Conciliación. Entonces, aquí de manera general los mencionamos. No obstante, en los capítulos y artículos siguientes encontraremos la explicación a profundidad, las funciones y todo lo referente con respecto a esos órganos. También es importante mencionarles que hemos dedicado un capítulo completo al proceso de empalme, toda vez que sabemos que en nuestro municipio se han presentado o se presentaron inconvenientes con el proceso de empalme, entonces se dejó claridad al respecto con esto. Adicional, pues también las funciones de la Junta Directiva. Recordemos que la Ley 2166 dejó claro qué compone la Junta Directiva y ya sabemos que tiene que ser tanto el presidente, vicepresidente, tesorero y secretario. Aquí se aclaran sus funciones. Se habla también de cómo son las reuniones y cómo van a ser las convocatorias con respecto a este órgano, ¿sí? Importantísimo, las comisiones de trabajo. Bueno, ¿qué hemos creado acá en este modelo? Dentro del capítulo 11 encontraremos los objetivos, cómo será la coordinación o la dirección de estas comisiones, cómo llevarán su contabilidad, cuáles comisiones quedarán aprobadas, ¿sí? Respectivamente. Dentro de este modelo encontramos 12 comisiones, ¿sí? Encontramos 12 comisiones preaprobadas, las cuales han sido vinculadas a este modelo, es porque sabemos que el Ministerio del Interior a veces tiene o emite convocatorias, convenios e inclusive
para nadie es un secreto que el nuevo gobierno ha expuesto su interés con hacer partícipe a las juntas de acción comunal en algunos convenios con el fin de que sean las mismas comunidades las que administren dinero o aprovechen estas convocatorias, como lo he citado un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de aquellas comunidades que tienen situaciones de emergencia, se han abierto convenios y se han abierto convocatorias para que aprovechen unos recursos para que atiendan esas emergencias por medio de las ollas comunitarias y cosas respectivamente por este tema de emergencias. Entonces, la ley también ordenó crear la Comisión Accidental de Emergencias, entonces ya la hemos vinculado dentro de una comisión que es la Comisión de Seguridad, Riesgos y Emergencia, con el fin de que, si bien es cierto que en el momento puede no existir una emergencia, digamos que sea una comunidad, un barrio central, sin embargo, este tendrá funciones, ahí las podrán detallar, funciones respecto a la seguridad del barrio y a los riesgos que se puedan presentar. Así como todas las comisiones, ustedes las podrán revisar, tendrán algunas funciones específicas con respecto a lo que la ley 2166 establece que debe tener las juntas. También hemos emitido en ella o compilado en ella la Comisión de los Derechos Humanos, Igualdad de Género y Protección a Poblaciones Diferenciales, porque en ella se abarca tanto la búsqueda de la igualdad con respecto a las oportunidades para las mujeres, ¿sí? Como también para las otras poblaciones diferenciales, como también el respeto por los derechos humanos, tanto de las negritudes como las diferentes minorías, llamadas minorías del municipio. Para nadie es un secreto, ustedes saben que en nuestro municipio hay diferentes sectores y deseamos es vincularlos y que ustedes como junta puedan tener un órgano o una comisión que pueda hacer que nuestras comunidades se unan, nuestras personas, habitantes de nuestra comunidad se unan, en vez de seguir ampliando una brecha que de pronto se crea cuando la persona es diferente. Entonces, vienen muchísimos programas, de verdad nosotros los invitamos a que una vez tengan estos estatutos, puedan tener coordinadores respecto a estas comisiones, organicen sus juntas para que sean partícipes de muchos convenios que presenta o convoca el Ministerio del Interior, y que Marlon no me dejará mentir que se han presentado, las juntas se han presentado acá y van a tener abiertas más oportunidades, Marlon, ¿cierto? Así es. Por eso, por esta razón, pues, si ustedes revisan la ley 2166, nuestro modelo de estatutos contempla todas las comisiones que allí lo estipulan. Asimismo, pues, este nuevo gobierno lo que busca es asignar recursos y que se hagan convenios solidarios y que sean las juntas de acción comunal las que ejecuten los mismos. Aquí quiero complementar un tema, y es que muchos se preguntarán, venga, pero no veo, por ejemplo, la Comisión de Medio Ambiente y Deportes, por ejemplo. No, entonces, recuerden que ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar esas comisiones que en estos momentos tenemos aprobadas en los estatutos actuales y revisamos en estas comisiones que quedaron en los modelos de estatutos a dónde me irán a caber. Es decir, si por ejemplo yo tengo mi comisión de obras y medio ambiente, entonces tengo dos comisiones. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en el artículo 62 habla sobre las funciones específicas de la Comisión de Obras y Vivienda. Entonces ustedes dirán, ¿y dónde me queda ambiente? Entonces, ¿ambiente me queda aparte? Pues mire, tenemos en el artículo 69 las funciones específicas de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces es empezar a jugar, a revisar las comisiones que tenemos actualmente, en dónde las vamos a incluir. Ahora, muchos se preguntarán y dirán, o sea que yo tengo que poner todo este poco de comisiones al momento de hacer elecciones. No,
Recuerden que para eso yo hago una asamblea previa, que la hago cuando 30 días antes. 30 días antes hago esa asamblea previa de elección de Tribunal de Garantías. Y en esta asamblea yo determino cuáles son las comisiones que voy a activar. Esa sería la palabra, que voy a activar. Que como mínimo, ¿cuántas son? Mínimo 3 comisiones. Son las que yo voy a activar. Que si quiero activar las 15 que tengo, las activan. Pero mínimo deben de activar 3 comisiones. ¿Listos? Entonces, continuemos con los capítulos. Aquí, a grosso modo, hablamos sobre las comisiones de trabajos empresariales, que son muy importantes porque recuerden, y quienes han tenido la oportunidad de participar en las convocatorias del ministerio saben que es indispensable que esta comisión esté aprobada por estatutos. Entonces, la invitación es que siempre activemos la comisión empresarial, porque a esta comisión le siempre en los diferentes proyectos del Ministerio del Interior, las iniciativas del Ministerio del Interior, le asignan recursos. Tenemos un capítulo específico para la fiscalía, porque recuerden que es que el fiscal es esa mano amiga de la Dirección de Participación Ciudadana, obviamente Inspección de Vigilancia y Control, porque es aquella que ayuda, que está ahí pendiente, es el puente directo con la oficina, es el que, venga, esto no está, ¿qué hacemos? Ayúdeme, lo uno, lo otro. ¿Listo? Es como ese auditor interno de la Junta de Acción Comunal. Y yo quiero quizás acá mencionar algo y ser muy respetuoso en cuando vayamos a elegir esos dignatarios. No lo hagamos por llenar las planchas. Busquemos gente que tenga la capacidad, ¿sí? Que quiera, porque recuerde que aquí a nadie se les paga, que le nazca de corazón velar por el desarrollo y bienestar de su comunidad. Muchos dirán, eso ya acabó, eso era antes, ahorita ya no. Sí podemos. Mire que con esta iniciativa de poderles facilitar a ustedes las herramientas, es una manera que buscamos motivarlos para volver a recuperar esa cultura comunal, volver a que esas personas que aman la labor comunal vuelvan y la retomen y se apoderen de esos cargos y gestionen, desarrollen sus comunidades. ¿Listo? Esa es la invitación muy respetuosa. Tenemos otro capítulo específico en referente a los delegados a la Asociación de Juntas de Acción Comunal, la Comisión de Convivencia y Conciliación. Recuerden que pues, todos esos problemas, todos esos conflictos internos que tenemos, ellos en las primeras instancias, ellos son los primeros que deben de conocer de esas situaciones. Por eso la ley hoy también nos ordena a que debemos de llevar un libro. ¿Para qué? Para que todas esas problemáticas los fijemos allí, lo escribamos y hagamos esas actas de compromiso, que ambas partes estén de acuerdo, logremos una convivencia, una paz. Muchos estarán allá riendo y es fácil decirlo, pero hacerlo es difícil. No, no es difícil siempre. Y cuando uno le ponga amor, le ponga uno empatía, logre ser un buen conciliador, lo logre ser, coger ambas partes, entenderlas, ser imparcial y poderle decir, venga, usted está errado en esto y usted está errado en lo otro. Desen la mano, un abrazo y avancemos, porque es que acá los perjudicados somos todos. No solo ustedes, sino somos todos, porque un organismo de acción comunal, sí, tiene una junta directiva, tiene unos dignatarios, pero la compone todas las personas residentes dentro del territorio. Dentro del capítulo 16 encontraremos que se ha creado todo un articulado del periodo y elecciones de dignatarios. ¿Cómo así? Resulta que para el ente de inspección, control y vigilancia ha sido de verdad reincidente de pronto las preguntas o las consultas, las dudas con respecto a cómo se realiza la elección de los dignatarios. Para ello hemos articulado todo un tema en un capítulo donde nos vamos a encontrar cuál es el periodo de los dignatarios, cuándo es la época de elecciones, cuál es el órgano nominador de los dignatarios, o sea, quién es el que elige, ¿sí? Ya lo sabemos en la asamblea, pero ¿qué elige también? ¿Qué es el Tribunal de Garantías? ¿Cuáles son sus funciones?
¿sí? Todo este tema sobre cómo debe estar organizada una elección, cuándo son las planchas e inclusive les damos a conocer que también se puede hacer elecciones por listas, un tema interesante pero que también está aprobado en la ley y que quedó abierto para que cada junta pueda hacer las elecciones si lo considera por listas o si lo considera por planchas, ¿sí? Que pueda activar y decidir en su elección de tribunal de garantías o asamblea preparatoria o asamblea previa cuál va a ser el mecanismo de elección, ¿sí? Cuándo son rechazadas las planchas, el mínimo de requisitos que debe cumplir una plancha, ¿sí? Cuáles son los porcentajes. Recordemos por favor que la ley 2166 establece que hay un porcentaje mínimo que deben tener los cargos, deben estar ocupados los cargos por mujeres, ¿sí? Y eso se ha de respetar y que corresponde al 30%, eso lo hemos colocado acá. También hemos elaborado todo un artículo sobre el voto programático para que no votemos de pronto por cara, sino que votemos por los programas que tengan de pronto alguna plancha o algún coordinador, o qué mejor el presidente, ¿sí? De esa junta. También hemos aclarado un tema que se ha convertido también reincidente sobre los jurados de votación. Sea esta la oportunidad para aclarar que el jurado de votación es el Tribunal de Garantías. Hemos aclarado que es otra cosa que se llama testigos electorales. Los testigos electorales son aquellos que pueden postular las planchas y que van a acompañar la elección. Entonces, acá lo hemos articulado también, se ha puesto qué hacer en el caso de empate, cómo se realizan los escrutinios, cuándo es válida una elección y finalmente lo más importante, cómo se hace la toma del juramento, porque recordemos que esto debe quedar claro que la persona que ha sido reconocida y que se le ha tomado o que se ha elegido, se ha elegido, debe tomar juramento de que va a cumplir esas funciones y eso ha de quedar consignado en el acta de elección, ¿sí? Entonces, finalmente, se ha creado este articulado que, si se pueden dar cuenta, son 24 artículos que establecen todo lo referente a la elección para que ya no nos queden más dudas y cualquier duda ustedes pueden verificar este estatuto y ahí se logra despejar y se tiene que hacer tal cual como el estatuto lo reglamenta. Respecto también al régimen conciliador y disciplinario. ¿Qué sucede? Muchas veces se ha presentado al ente de inspección, control y vigilancia dudas con respecto, venga, ¿y cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer primero? Se presentan muchas quejas, se salta en la instancia y de pronto no tenemos el conocimiento de que la primera medida de todo conflicto organizativo se tiene que resolver dentro de la Junta. Entonces, en este capítulo 17 hemos establecido un articulado con todo el tema del proceso conciliatorio, con todo el tema de los conflictos organizativos, qué son los conflictos comunitarios y quién los resuelve, cuáles son los términos para un proceso, el debido proceso respetando también cuáles son las causales del proceso disciplinario, qué es el proceso disciplinario, cuando hay sanción, cuáles tipos de sanciones hay, qué efectos tiene la sanción, qué recursos tengo contra la sanción, ¿sí? ¿Qué puedo presentar? Todo eso lo hemos articulado en este capítulo con el fin de que tanto las personas puedan defender sus derechos y que quede claro cuáles son las instancias para que no nos saltemos las instancias y caigamos en ese error de reproceso y venga, ¿por qué ustedes
¿Por qué el ente de inspección, control y vigilancia no ha intercedido? ¿Y por qué remiten? Sí, señores, porque la ley ordena que ustedes en primera medida tienen que resolver internamente sus conflictos. En segunda medida, la Junta de Acción Comunal de nivel superior, que en este caso es Asojuntas. Y finalmente, el ente de inspección, control y vigilancia entra a resolver toda vez que se han agotado ya las debidas instancias. Con respecto a la impugnación, también se ha establecido un articulado el cual aclara más específicamente cuáles son las causales de impugnación, quién resuelve la impugnación, cuál es la calidad y número de impugnantes para que la impugnación no se convierta, discúlpeme la expresión, no se convierta en un rifirrafe constante que, ay, es que le voy a impugnar, que porque no, sí, no, nada de eso se va a presentar, sino que si impugnamos sea porque hay unas causales que están claras y que hay un mínimo de impugnantes para presentar, más no porque sea capricho de uno solo, ¿listo? También qué anexos deben ir en esta demanda, cuáles son los impedimentos por el caso de pronto de que cuando no se puede presentar impugnación, cuándo se admite, cuándo se rechaza, todo esto va en este articulado. Finalmente, es importante para que ustedes tengan claro y para que nosotros también interactuemos idóneamente con la Junta. Se ha creado un capítulo que es el capítulo 19, que habla sobre las actuaciones de la Junta de Acción Comunal y sobre la modificación de estatutos, sobre los reglamentos internos, sobre el manejo del patrimonio y las sanciones que efectúa la vigilancia y el control para estas juntas, ¿sí? Que ya hemos tocado el tema en la anterior presentación con respecto a esas facultades. Listo, y aquí vamos a tocar un tema muy importante, que es sobre los libros de registro y control, sobre esos sellos que deben de contener para que sean válidos, como lo establece el artículo 65 de la ley 2166. ¿Cuáles son los libros que debe de tener los organismos de acción comunal? Ese libro de afiliados. Y aquí la invitación es a que revisemos si el libro de afiliados cuenta con todas las diferentes casillas necesarias para poder caracterizar a mis afiliados, esos libros de asamblea, y no solamente de asamblea, recuerden que tiene que existir un libro de directivas que por lo menos se debe reunir una vez al mes para que sea una junta activa, esos libros de tesorería, ojo, hay que llevar muy bien esos registros, el libro de inventarios, hay que cuantificar los inventarios. Si los inventarios no están cuantificados, no están bien descritos, no es un inventario. Sobre esas listas de asistencia a reuniones, tener ese librito bien organizado, sobre la revisión de esos libros, qué hacer cuando vamos a reemplazar los libros, ya sea por deterioro, ya sea por pérdida. Recuerden que ya la ley no nos dice que debemos de hacer un denuncio ante la página de la policía, sino una declaración eh, eh, ante la ente de inspección, vigilancia y control por el principio de la buena fe. Todos los libros, absolutamente todos los libros que se lleven en los organismos de acción comunal deben de registrarse en el ente. Se deben de registrar. Ah, que es un libro de apoyo, no importa. Regístrenlo para que tengan validez. ¿Listo? Sobre la depuración de esos libros. Entonces, recordemos que hemos creado también unos documentos los cuales le facilitan a ustedes realizar este procedimiento, porque recuerden que el procedimiento es dispendioso y existen tres maneras de hacer esta depuración, ya sea el proceso secretarial o ya sea el declarativo o el disciplinario. Entonces recordémoslos así brevemente. El secretarial es que cogemos básicamente a esas personas que están repetidos, ¿sí? Que tienen esos datos ahí que les hace falta, busquémoslos y llenémoslos, o si no, apliquemos ese proceso de secretarial, ese procedimiento
declarativo, cuando ese dignatario está incumpliendo con sus obligaciones, con sus deberes, hay que aplicarles, perdón, me fui, el declarativo lo aplicamos cuando las personas ya se han ido, cuando ya no residen en el barrio, cuando han fallecido. El disciplinario sí lo aplicamos cuando ese dignatario está incumpliendo con alguna función, con algún deber. ¿Listo? Todo esto está consignado allí en este capítulo y adicional a eso hay unos documentos facilitativos que les sirven para que ustedes lleven a cabo ese proceso, ya sea el secretarial, el declarativo o el disciplinario. Sobre el patrimonio, entonces, recordemos que hay unas juntas que tienen administración de algunos parques, de algunas piscinas, de algunas canchas, en fin, sobre algunos bienes que tienen propios, aquí podemos inclusive meter el tema del alquiler de esos salones comunales. Hay que tener claro todas estos y hay que dejarlo normado para no tener más adelante inconvenientes contra nuestros mismos afiliados al organismo. Sobre la disolución, la cancelación y la liquidación, que pues obviamente no se quiera que a esto se llegue, pero en dado caso en donde la Junta ya de verdad ni para adelante ni para atrás y ya no quiere, pues hay que iniciar este proceso. Aquí se especifica claramente el paso a paso de cómo hacerlo. ¿Listo? Y aquí ya para terminar, recordarles nuevamente, la última hoja es la que deberá de llevar la firma. Las anteriores, pues no, porque recuerden que el ente les va a otorgar a ustedes, para aquellos que se acojan, a los estatutos, les va a entregar las 2 copias que se necesitan. Y aquí pues vamos a presentar rápidamente el modelo de estatutos pues que se diseñó para ustedes con el fin de facilitar la operación, teniendo en cuenta de que este modelo cuenta con todas las problemáticas internas de sus barrios. Se tomó en cuenta las opiniones de muchos presidentes, de muchos dignatarios, de muchos afiliados, y pues la invitación es esa, a que la leámosla muy detallada. Por eso el secretario se los va a enviar 8 días antes para que ustedes la lean, lo revisen, si tienen alguna duda, alguna inquietud en esa asamblea de aprobación, lo lleven a cabo, tengan ustedes el conocimiento y sepan qué es lo que están aprobando, qué es lo que están firmando. Es importante, y aparte de todo, pues es deber conocer de esa guía de navegación, de esa ruta, de qué es lo que me va a normar a mí, qué es lo que me va a reglamentar, a qué es lo que yo me voy a someter, a qué es lo que yo me voy a adoptar para pertenecer a esa Junta de Acción Comunal. Es importante que también quien se vaya a afiliar, primero dígale, venga, tome, léase los estatutos y si usted está de acuerdo, afíliese. Si no, no, pero primero léaselos. Es importante, esto es muy importante. Pues rápidamente, luego me voy a la última hoja, esta es la hojita que ustedes deben de imprimir, la cual deben de firmar por el presidente y secretario de la asamblea. ¿Listo? Y por último, y ya para terminar rápidamente, vamos a presentarles los modelos que se realizaron para que ustedes soliciten la aprobación por parte del ente Inspección, Vigilancia y Control. Está la solicitud de aprobación de estatuto, entonces recordemos que para quienes tienen pila pública, marcar sí, para quienes no, pues obviamente iría la flechita acá en no, y quienes van a acogerse a este modelo, pues marcan sí, los que no, marcan la X y anexa la hojita en blanco de los artículos, parágrafos o el capítulo que van a modificar, y el ente de inspección, vigilancia y control es quien le hará esa modificación para llevarlo a cabo a aprobación. El acta de aprobación está muy claro, muy detallado, muy específica, y estos son los documentos que ustedes deben de
de llevar al ente de inspección para que les otorgue el certificado, ya sea de aprobación o en su defecto de rechazo por no cumplir con las diferentes condiciones que tiene o que exige la normatividad. Marlon, recordémosles que de esas, para el caso de aquellos que realicen sus propias proyecciones de estatutos, pues o los modificatorios que deberán ir anexos, recordemos que para ese caso, entonces deberá ir dentro del acta de asamblea, deberá ir aprobados dichos modificatorios o mencionados dichos artículos y que conste de que la asamblea los aprobó. ¿Listo? Entonces, muy importante eso para desde el ente de inspección, control y vigilancia realizar la debida aprobación. Mientras esté registrado en el acta, pues habrá claridad de que se aprobaron dichas modificaciones o anexos y realizaremos lo respectivo. Bueno, esto es todo por hoy. Recuerden que estos videos los van a tener más constantes. Es una cultura comunal que vamos a empezar a conformar en el municipio de Girón para que todos, tanto dignatarios como afiliados, conozcamos de los diferentes procesos, procedimientos, normatividad y documentos que faciliten la operación de las juntas de acción comunal. Recordarles que es muy importante cumplir con estos términos para no vernos luego ahí con sanciones por parte del ente de inspección, vigilancia y control. Y pues esperamos que este material, que fue de gran agrado y de verdad que duramos prácticamente 3 meses elaborándolo para ustedes con mucho cariño, con mucho amor, porque esto pienso que es una vocación y pues junto con Leonardo compartimos como esa vocación, como esas ganas de poder lograr que Girón crezca en una cultura comunal, y esto es lo que vamos y nos propusimos y vamos a llegar, obviamente trabajando de la mano con todos ustedes, trabajando de la mano con las juntas, porque lo que queremos es que las juntas de acción comunal del municipio de Girón sean pioneras en proyectos de desarrollo para las comunidades, seamos siempre las que nos presentemos al Ministerio del Interior y sea siempre las que ganen. Me despido, un abrazo para todos ustedes, para sus familias, saben que pueden contar conmigo, los quiero mucho, los respeto, que tengan un feliz día y que mi Dios los bendiga. Igualmente, sea esta la oportunidad para recordarles que estamos siempre a su disposición, a su servicio. Es gratificante poder ayudarle a nuestro municipio, ya que con mucho cariño hemos elaborado todos esos documentos para ustedes. Es para ustedes, para el municipio de Girón. Entonces estaremos atentos a cualquier inquietud que nazca, pero esperamos haber sido lo más claros. No obstante, aquí estamos abiertos para ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan feliz día.